Hola, mi nombre es Camila Sánchez y mi código es 212388. A continuación explicaré el procedimiento para realizar la práctica número 1, cuyo tema es electrostática, de la clase de Física para Ingenierías 2, cuyo NRC es 3449. En este laboratorio se estudiará la fuerza ejercida por dos cargas puntuales del mismo signo y del signo opuesto. Además, se determinará la constante de Coulomb K, la permitividad del medio y la permitividad del vacío. Posteriormente, se encontrarán las magnitudes y las direcciones de las fuerzas electrostáticas, producto de la interacción con las otras cargas. Los materiales que se utilizaron para esta práctica fueron los apuntes de Física 2, un cuaderno, un lápiz y una calculadora para realizar nuestras anotaciones y cálculos, una computadora y los simuladores propuestos en la hoja guía, los cuales son de la UNAM y de PHET sobre la ley de Coulomb. La práctica consta de dos partes. La primera se basa en hallar la constante de Coulomb mediante el simulador PHET. Lo primero que se hizo fue ubicar las dos cargas al lado izquierdo de la regla. Luego se configuró cada carga con una magnitud de 1 microcoulomb. Posteriormente se procedió a anotar la fuerza de interacción, en este caso 45.855 newtons, y la ubicación inicial de las cargas Q1, que es 0, y Q2, que es 1.4 centímetros. Luego se deberá alejar la carga Q2 4 milímetros, sucesivamente hasta finalizar la regla, y por cada incremento se deberá anotar la fuerza de interacción en newtons y la ubicación de Q2, que sería la distancia entre las cargas. Es importante anotar que se debe hacer la conversión de unidades de centímetros a metros y de microcoulombs a coulombs para los cálculos posteriores. La segunda parte de la práctica consta de un arreglo de cargas mediante el simulador de la UNAM. Se deberá ubicar las cargas en los vértices de un cuadrado. Primero, se agrega la carga de prueba de color verde Q1 con 1 microcoulomb negativo. Luego la carga Q2 en otro vértice con 5 microcoulombs negativos. Luego otra carga Q3 en otro de los vértices del cuadrado con 5 microcoulombs negativos. Y finalmente se agrega la última carga Q3 en el último vértice del cuadrado con 5 microcoulombs positivos. Para esto debemos asegurarnos que se forme un cuadrado, por lo que mediré con una regla y aseguraré la ortogonalidad del cuadrado. Como se observa, cada lado mide 0.55 metros. Finalmente se medirá con grado Gauss el ángulo que forma la fuerza neta con respecto a la horizontal y se anotará dicho valor. Con los datos obtenidos en la parte 1 se podrá calcular la constante de Coulomb, cuya magnitud es newtons por metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado, y la permitividad del medio y del vacío, cuya unidad es coulombs al cuadrado sobre newtons por metros al cuadrado. Por otra parte, con los datos obtenidos en la parte 2 se podrá calcular las fuerzas de interacción en newtons de cada una de las cargas sobre la carga de prueba y las direcciones en coordenadas polares. Gracias a los simuladores se pudo observar cómo actúa la ley de Coulomb al manipular las distintas cargas. Se concluyó que la fuerza entre las cargas depende de la distancia que las separa y el valor de cada carga. De igual manera, el principio de superposición fue fundamental para calcular la fuerza eléctrica neta sobre la carga en particular. Puse en práctica lo aprendido en la clase de teoría, que menciona que la fuerza eléctrica puede ser de dos tipos: de atracción o de repulsión, dependiendo del signo de las cargas. Además, la permitividad me permitió entender cómo un material es afectado por el campo eléctrico. En este laboratorio observé que la permitividad del aire es muy similar a la permitividad del vacío, por lo que sus efectos no son muy notorios. Finalmente, se determinó un bajo error porcentual para la constante de Coulomb y la fuerza de interacción neta, por lo que los cálculos obtenidos experimentalmente junto con el simulador se asemejan bastante a aquellos teóricos, y nuestras fuentes de incertidumbre son muy bajas al usar aparatos digitales.